Hola, ¿qué tal, espectadores de Estado de Alarma? Ya sabéis, estamos viviendo unos días muy convulsos aquí en España y que están viendo su reflejo también en el panorama internacional. Ya sabéis, el rey emérito, el rey don Juan Carlos I, pues se ha marchado de España. Hay tres palabras que se están repitiendo en el día de hoy a diestra y siniestra en todos los medios de comunicación y son exilio, ejemplaridad y Felipe VI. Bueno, yo quiero hacer una breve reflexión antes de pasar a comentar los logros del rey emérito, del rey don Juan Carlos, que son muchos logros, como vamos a ver, porque ahora mismo creo que se está juzgando mal al rey emérito, al rey don Juan Carlos. Los logros, vais a ver a continuación, son inmensos. Es más, voy incluso a recoger los más importantes, porque si tenemos que comentar todo lo que ha hecho, todos los logros importantes del rey emérito, del rey don Juan Carlos aquí en España, en toda su, en toda su andadura, en toda su singladura, pues como podéis comprender, no terminamos ni mañana. Así que, primeramente, pues quiero hacer una breve reflexión, una breve opinión. Ayer mismo publicaba en mi Twitter personal, en mi cuenta de Twitter, pues publicaba este tweet, que de hecho se volvió bastante viral, ¿no? Y hablaba justamente de exilio. Es una palabra que, como os dije, se está viendo en todos los medios de comunicación. Están hablando incluso también en medios de comunicación internacionales, ¿no? Se está hablando de que el rey don Juan Carlos se ha exiliado, ¿no? Bueno, esto aquí obviamente hay que matizar varias cuestiones. Se está usando desde un punto de vista figurado. En pleno siglo XXI, como podéis entender, en un Estado de Derecho como lo es España, a veces muy menoscabado por el actual gobierno socialcomunista de España, pero es un Estado de Derecho. Entonces, nadie puede hacer exiliar a nadie, como podéis comprender. Entonces, efectivamente, desde un punto de vista figurado, el rey don Juan Carlos se ha exiliado. ¿Por qué? Porque está habiendo una auténtica cacería mediática y política desde el gobierno de España, obviamente, política desde el gobierno de España y mediática desde prácticamente, bueno, pues la totalidad de los medios de comunicación, exceptuando algunos medios que no están siendo subvencionados por el gobierno de España y que son libres e independientes, como por ejemplo Estado de Alarma, que aquí podemos hablar con total libertad como lo estamos haciendo en este vídeo. Y claro, pero prácticamente la totalidad de los medios de comunicación están sacando informaciones, muchas de ellas sin contrastar, del rey don Juan Carlos. No podemos olvidar que el rey don Juan Carlos no está ni imputado, ni procesado, ni mucho menos, como podéis imaginar, pues condenado. Entonces, todas las informaciones que están saliendo, pues son muchas de ellas meras especulaciones que aún no han pasado ni por un juzgado, ¿no? Entonces, así que por tanto, exilio figurado, desde un punto de vista mediático y político, porque no hay nada que nos diga que el rey don Juan Carlos, pues ha hecho, bueno, pues todas esas cosas que se le intentan imputar sin tener en cuenta esa presunción de inocencia que mucho exigen muchos, como por ejemplo Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, mucho han hablado, mucho ellos han exigido presunción de inocencia en muchas ocasiones y que ahora, pues como buenos comunistas y como buenos hipócritas, pues no intentan tener para el rey emérito, para el rey don Juan Carlos, ¿no? En cualquier caso, efectivamente, un sentido figurado, aquí nadie se ha exilado. El rey, como bien apuntaba en la carta que se ha hecho público en el día de ayer, pues el rey se ha decidido irse, motu propio, es decir, por sí mismo. Aquí nadie ha exiliado a nadie, porque nadie puede exiliar a nadie. Sin embargo, esto parece que no lo tiene muy claro Pablo Iglesias, cuando ayer en su Twitter pues publicaba lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla y preguntaba por qué la justicia ha permitido pues marcharse al rey emérito, al rey don Juan Carlos, ¿no? Entonces yo le preguntaría a este sinvergüenza, a este caradura, a este membrillo, ¿no? Pues yo le preguntaría, oye, ¿con qué condición pues va a impedirle al rey don Juan Carlos, al rey emérito, con qué condición le va a impedir la justicia al rey don Juan Carlos irse de España? ¿Con qué, bueno, pues con qué asunto le puede decir, mira, no te vayas? Es decir, el rey, como dije antes, no está ni imputado, ni procesado, ni condenado. Es decir, aquí no se le puede impedir la movilidad a nadie, y mucho menos al rey emérito, al rey don Juan Carlos. Entonces, me parece muy grave, ¿no? Me parece ya lo siguiente, ¿no? Me parece que tendría que dimitir ya Pablo Iglesias, porque esto yo creo que ya sale fuera de las líneas rojas, ¿no? De lo que está bien y de lo que está mal. Creo que ya es antiético, ¿no? El que un vicepresidente del gobierno de España pues diga o exija, mejor dicho, es un tuit, o presione también, mejor dicho, a la justicia a que impida la marcha, la movilidad libre que tiene, como cualquier español, la movilidad libre del rey don Juan Carlos, ¿no? ¿Con qué supuesto, con qué condición, con qué, con qué narices, con qué santas narices le va a impedir la justicia al rey don Juan Carlos irse de España, ¿no? Entonces, exiliado, sí, obviamente, desde un punto de vista figurado por la cacería política, porque, repito, no hay nada prácticamente contrastado de lo que se le imputa actualmente sin respetar esa presunción de inocencia al rey don Juan Carlos, pues no hay nada contrastado ni nada avalado de todo eso que se le está intentando imputar. Sin embargo, sí que hay una auténtica cacería mediática y cacería política desde el actual gobierno. La segunda palabra que os decía antes y que se está repitiendo mucho es ejemplaridad. Efectivamente, la Casa Real, la Corona, pues tiene que ser una de las instituciones pues más ejemplares.
Lo que parece sorprendente, lo sorprendente es que quienes intentan exigirle ejemplaridad al rey emérito y a toda la Casa Real, pues son los menos ejemplares. Pablo Iglesias, Pedro Sánchez. ¿Cómo tienen las narices de exigir la ejemplaridad al rey emérito, al rey Felipe VI actual? Es decir, ¿cómo puede ser que una persona que son, o mejor dicho, que todo un gobierno que es el ejemplo de anti-ejemplaridad, le exija ejemplaridad a una institución como es la Casa Real? Mentiras constantes en cuanto a la gestión del coronavirus, mentiras constantes incluso ya antes de formar ese gobierno de coalición, cuando Pedro Sánchez decía que nunca iba a pactar con Pablo Iglesias y que dormiría intranquilo, que no dormiría por las noches, ¿no? También cuando mienten incluso en sede parlamentaria ante esa gestión del coronavirus. Es decir, ¿cómo pueden exigir ejemplaridad ellos? O sea, está muy bien que una persona respetable y que nunca haya hecho nada malo, y yo creo que aquí, de los que nos estáis viendo, pues prácticamente se pudieran contar con los dedos de la mano aquellas personas que hayan sido 100% ejemplares en toda su vida y que no hayan hecho absolutamente nada. Pues creo que en España debe haber con mucho 100 personas que nunca hayan hecho nada malo en su vida, que sean ejemplares y que nunca tengan nada a sus espaldas de lo que arrepentirse, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que hay que exigirle ejemplaridad a la Casa Real, pero quienes le están exigiendo ejemplaridad son efectivamente los menos ejemplares de España. ¿No? Entonces, me parece verdaderamente sorprendente, ¿no? Luego, presunción de inocencia, lo que os decía antes. O sea, ¿dónde está la presunción de inocencia que tanto periodistas que ahora mismo la están pasando por el forro, la presunción de inocencia del rey emérito? O sea, ¿dónde está esa presunción de inocencia que tanto exigían, repito, periodistas, los políticos, muchos de ellos actuales del gobierno de España? Entonces, ¿dónde está esa presunción de inocencia que exigían? Es decir, aquí en España, entonces, por tanto, hay presunción de inocencia para unos sí y para otros no. ¿No? ¿Cómo va esta historia? Que yo ya os lo juro que me pierdo, ¿no? Muchos periodistas, sobre todo de izquierdas, pues están diciendo ahora mismo que, que el rey ha cobrado comisiones hasta por respirar, ¿no? Os voy a decir una cuestión que es políticamente incorrecta, pero que ya sabéis que yo no me callo ni debajo del agua, ¿no? No me callo ni debajo del agua, ¿no? Os voy a decir, yo prefiero que el rey hubiera cobrado comisiones, porque era la forma de actuar de aquel entonces, prefiero que hubiera, repito, cobrado comisiones, hasta por respirarse y tal, pero que nos hubiera traído esos contratos millonarios. Es decir, si el modus operandi, si la forma de actuar en ese momento, sobre todo, ahora actualmente, pues ya es más complicado, ¿no?, actuar de esa forma, pero si en aquel entonces pues la forma de actuar, la forma de mantener relaciones internacionales, pues sea por medio de subvenciones, por medio de regalitos, por así decirlo, pues si esa era la forma, bienvenida sea. Si nos viene un contrato de 5.000 millones de euros, imaginaros, como vamos a ver a continuación, si nos viene un contrato de 5.000 millones de euros, pero hay un regalito de una comisión, pues bienvenida sea la comisión, oye, bienvenida sea la comisión, bien, Juan Carlos. Es decir, entonces, esto es lo que mucha gente piensa, pero muy poca gente se atreve a decir públicamente por medio a represalias. Y la tercera palabra que os decía antes, pues es Felipe VI, ¿no? Felipe VI, a mi modo de ver, tenía que haber pujado, tenía que haber, digamos, contribuido a que el rey emérito se quedase en España, ¿no? Y no tuviera que, como decía antes, exiliarse desde un punto de vista figurado, ¿no? Entonces, Felipe VI, a mi modo de ver, lo que hizo fue plegarse a las exigencias de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez, de la horda etarra de Bildu y todos estos sinvergüenzas, ¿no? Es decir, los claros triunfadores, los que han triunfado en ese sentido, pues han sido, obviamente, como podéis imaginar, Sánchez, Iglesias, Bildu y todos estos sinvergüenzas, ¿no?, de España, que son, como dije antes, los más antiejemplares, los que no pueden bajo ningún concepto exigir ejemplaridad, ¿no? En cualquier caso, creo que es de rigor, ¿no?, y es necesario hablar en el vídeo de hoy pues de todos los logros que ha tenido el rey don Juan Carlos. Como dije al inicio, pues son tantos que sería imposible comentarlos todos. Aquí voy a decir, por tanto, los más importantes. En primer lugar ha sido la transición. Yo creo que, obviamente, no fue la única figura de la transición el rey don Juan Carlos, pero diría abiertamente, sin contemplaciones, diría que si no fuera por don Juan Carlos, actualmente no tendríamos la democracia y el país desarrollado que es actualmente España, que eso sí, está viendo menoscabado las instituciones, está viendo menoscabado la separación de poderes por el actual gobierno socialcomunista de España, ¿no? En cualquier caso, digo abiertamente que si no fuera por el rey don Juan Carlos, casi imposible sería el ver actualmente una España desarrollada, una España moderna, como lo es, reitero, en el pleno siglo XXI actualmente España, ¿no? Sería imposible. Entonces, no fue la única figura, pero sin lugar a dudas, una de las más importantes, seguro, ¿no? Y esto nadie me lo puede rebatir, ¿no?
La transición, pero efectivamente el rey don Juan Carlos ya desde los más puros inicios pues tuvo que aguantar muchas cuestiones que iban en contra de sí mismo y en contra de toda lógica humana. Por ejemplo, en solo un mes, después de ese año 1981, en solo un mes el rey tuvo que hacer frente pues al boicot de los Adverchález, ¿no?, en la Casa de Juntas de Guernica, y también por supuesto a ese intento de golpe de estado del 23F, que bueno, pues fue, como ya sabéis, frustrado, ¿no? Eso ya para empezar. En segundo lugar, el rey don Juan Carlos pues tuvo que hacer frente, disculpadme, estoy viendo aquí que tengo un guión porque como os dije son tantos los logros que si no tengo un guión pues es imposible retenerlos todos en mi cabeza, así que disculpad, estoy viendo al guión, ¿vale? El segundo logro más importante después de esa transición, después de ese boicot de la izquierda Adverchález y también después de ese 23F, pues fue sin lugar a dudas esa adhesión a la OTAN. El 30 de mayo del año 1982 España se convierte en el miembro número 16 de la Organización del Atlántico Norte. También posteriormente ingresó en la antigua CE, ¿no?, la actual Unión Europea. El rey se convirtió sin lugar a dudas pues en una figura respetada en esa OTAN y también en esa antigua CE, y como podéis bueno, imaginaros todos, pues fue la figura de mayor relevancia en el plano desde el punto de vista internacional de España en esa Organización del Atlántico Norte y también en la CE, ¿no? El rey se convirtió, por tanto, en la figura más respetada de España en el plano internacional. Pero sin lugar a dudas, más allá de esa entrada en la OTAN, pero más allá también de esa entrada en la CE y más allá de que la familia real estuvo siempre a las duras y a las maduras aquí junto a los desastres de España, pues más allá de todo eso, los logros, los hitos más relevantes del rey emérito pues fueron los económicos, sin lugar a dudas, ¿no? En el año 2008, gracias a la actuación del rey, pues hubo una inversión directa de los países del mundo árabe en España que alcanzó esa inversión los 153 millones de euros en el año 2008. Como ya sabéis, pues en el mundo árabe la figura del rey es la más destacada desde el punto de vista internacional, ¿no? Es decir, va Pedro Sánchez, va Pablo Iglesias y es incapaz de negociar con el mundo árabe. Sin embargo, el rey emérito, el rey don Juan Carlos e incluso el actual rey Felipe VI, pues tiene una relación fantástica, maravillosa con el mundo árabe. Gracias a ello podemos conseguir pues inversiones directas, como os decía antes, de 153 millones de euros, como la que tuvimos en el año 2008. Un año después, en el año 2009, pues un grupo de empresas españolas consiguió el contrato de ampliación del tan famoso Canal de Panamá, valorado en 2.245 millones de euros. Recordemos que poco antes de firmar ese contrato, ¿no?, pues el rey había recibido al presidente de Panamá en el Palacio de la Zarzuela. 2.245 millones de euros que consiguió ni más ni menos que el rey don Juan Carlos. Otro de los logros del rey don Juan Carlos pues fue en el año 2011, el caso de Arabia Saudita, y representa también este caso pues uno de los mayores logros conseguidos por las empresas españolas en el exterior. Y fue ni más ni menos que la adjudicación del contrato para construir las líneas del AVE que uniría la Meca con Medina, cuyo valor ascendió a los 6.736 millones de euros y que benefició a ni más ni menos que a 12 empresas españolas. Entre ellas empresas de telefonía, de construcción, de fabricantes de trenes o de sistemas ópticos. Consiguieron contratos estas empresas y muchas más gracias a las relaciones, sin lugar a dudas, del rey. En el año 2013 los países árabes que más han invertido en España pues fueron Argelia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, y también Arabia Saudita. Sin lugar a dudas, estas inversiones que hicieron en el año 2013, pues todos estos países árabes pues fueron gracias a las relaciones de amistad incluso que tenía y que sigue teniendo la actual monarquía española. En ese año 2013, pues obviamente el rey don Juan Carlos, ¿no? Efectivamente, bueno, pues ya sabéis que tiene una gran amistad con el monarca marroquí, Mohamed VI, así como también con los monarcas del Golfo, sobre todo con la Casa Real Saudí, que han abierto pues el camino para esas negociaciones, para esas relaciones comerciales, como os acabo de comentar, en ese año 2013. Países, repito, árabes, los que más han invertido en España en ese año 2013, gracias a las relaciones incluso de amistad que mantuvo en ese momento el rey don Juan Carlos y que sigue manteniendo el actual rey Felipe VI, ¿no? Asimismo, también empresas como Ferrovial, Cepsa, ACS, Airbus, Abengoa, Endesa,
Talgo o Inditex pues se han visto beneficiadas en el mundo árabe gracias a las relaciones que en su momento el rey don Juan Carlos I pues tuvo, ¿no?, con los monarcas de esos países árabes, ¿no? Es decir, fue reforzada esa relación comercial de esas empresas españolas, pues fue reforzada por la actuación, por el papel protagonista que tenía en su momento el rey don Juan Carlos y que sigue teniendo, como digo, el rey Felipe VI. No podemos olvidar tampoco que en el año 2012 España se posiciona como el primer proveedor de Marruecos. Asimismo, también pues tenemos que comentar que Marruecos representaba en ese entonces, en el año 2012, representaba el primer mercado para las exportaciones de España. Marruecos, ya sabéis, una gran amistad que mantiene con la familia real española. El monarca de Marruecos pues mantiene, como os he comentado anteriormente, una auténtica relación de amistad, incluso que ha potenciado y que ha fraguado el rey don Juan Carlos pues con Marruecos, ¿no? Y como no podría ser de otra forma, pues no podemos olvidar que en julio de ese año, del año 2012, también se defendió ante el Ejecutivo ruso la participación de las compañías españolas en la construcción del llamado Super AVE, ¿no?, que uniría pues las ciudades de San Petersburgo y Moscú, cuya inversión pues fue ni más ni menos que de 17.400 millones de euros, casi el triple que el AVE entre la Meca y Medina. Inversión que hemos tenido gracias a la actuación del monarca, del rey don Juan Carlos I, ¿no? Bueno, como podéis comprender, muchos logros y muy poco reconocimiento es lo que estamos viendo actualmente, a pesar de que el rey don Juan Carlos pues no ha robado ni un euro de dinero público. Como dije antes, comisiones, pues bienvenidas sean. Si nos permite tener un proyecto, un presupuesto, si nos permite, digamos, beneficiarnos con 17.400 millones de euros, pues bienvenidas sean las comisiones, los regalitos que obtuvo el rey, el monarca, don Juan Carlos I. No sé, valoradlo vosotros mismos, pero yo creo que la valoración debe ser positiva y que los logros pues son más que cuantiosos. Muchos de ellos no los hemos nombrado por falta de tiempo, pero han sido cuantiosos los logros, sobre todo económicos, que ha tenido el rey don Juan Carlos y que ha beneficiado sin lugar a dudas a España. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.